día a todos. En la lección de hoy hablaremos de ácidos y bases. Este tema es fundamental para entender muchas de las características de reactividad de los compuestos orgánicos. Entonces comencemos. Bien, las teorías ácido-base más importantes son, por un lado, la teoría de Bronsted-Lowry y por otro, la teoría de Lewis. Ambas teorías están relacionadas y algunos ácidos y bases de Bronsted-Lowry también son considerados ácidos y bases de Lewis. Para comenzar con esto, veamos qué establece cada teoría. Primero, la teoría de Bronsted-Lowry establece que un ácido es capaz de donar un protón. Y una base es capaz de aceptar ese protón. Ahora, en el caso de la teoría de Lewis, el ácido es una especie capaz de aceptar un par de electrones. Y la base, por el contrario, es capaz de donar este par de electrones. Ahora, de aquí partiremos para desmenuzar cada teoría. Partiendo de las definiciones dadas, entonces un ácido debe contener un protón para donar. Esto en el caso de la teoría de Bronsted-Lowry. Por lo tanto, la fórmula general vamos a conocerla como HA. Y una base debe de ser capaz de aceptar un protón. Por lo tanto, esta base debe de contener pares de electrones libres o pares de electrones en enlaces múltiples como los enlaces pi. La fórmula general se representa con una B con dos puntos y a esto le vamos a llamar una base. Bien, después de establecer los puntos principales de la teoría, en esta transparencia les presento un conjunto de ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Ahora, lo primero que hay que resaltar es que todas las bases que estén presentes como aniones siempre deben de llevar un contraión. Por lo general, estos iones se les conoce como iones espectadores porque no participan realmente en la reacción ácido-base. Sin embargo, su papel es importante para poder neutralizar esta carga negativa que se forma y poder tener un compuesto neutro. Por lo que algunas de estas bases van a estar presentes como sales. Primero empecemos por los ácidos de Bronsted-Lowry. Aquí yo los dividí en dos secciones, en ácidos inorgánicos y en ácidos orgánicos. Aquí podemos observar, ácidos inorgánicos clásicos, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Algunos ácidos orgánicos que realmente estos ácidos orgánicos en su mayoría son ácidos carboxílicos. Hay algunos ácidos sulfónicos. En este caso yo solamente les presento al ácido acético y al ácido benzoico. Y, por ejemplo, las bases de Bronsted-Lowry, también inorgánicas y orgánicas. En la parte de las inorgánicas tenemos al amoníaco, al ion hidroxilo, al ion amiduro. Obviamente puede ser el hidróxido de sodio, por ejemplo, o el amiduro de sodio. Y en la parte de las bases orgánicas, bien, pues tenemos una gran variedad de aminas. Los alcóxidos también son unas muy buenas bases orgánicas. Y en este caso nos da doble ligaduras, en este caso el etileno. Aquí vale la pena mencionar algo muy importante. Aquí el agua está presente tanto como ácido y como base. ¿Esto por qué? El agua y el etanol pueden ser tanto ácidos como bases. Esto va a depender principalmente de las condiciones específicas de cada reacción. Entonces, el agua y el etanol tienen propiedades anfóteras, que es lo que les acabo de decir. Pueden comportarse como ácidos o como bases. Bien, las reacciones ácido-base de Bronsted-Lowry proceden mediante la transferencia de protones. Por ello se les conoce como reacciones de transferencia de protón. En estas reacciones un enlace se rompe y otro se forma. En este proceso, los productos formados son llamados ácidos y bases conjugadas.
como podemos ver aquí. Ahora, en este proceso los productos, donde la pérdida de un protón de HA produce la base conjugada de un ácido, que en este caso esta es nuestra base conjugada, y la ganancia del protón y la formación de un nuevo enlace resulta en la formación de un ácido conjugado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la reacción entre el metóxido de sodio con el ácido acético, que nos va a dar la formación del acetato de sodio y etanol. Aquí hay dos cosas importantes que valen la pena resaltar, que debemos de recordar primero, que la carga neta debe de mantenerse de la misma forma de un lado y del otro de la flecha de reacción. ¿A qué me refiero con esto? De este lado izquierdo tenemos una carga neta de 0, porque no hay ninguna carga presente. Entonces, por consiguiente, esto debe de respetarse y mantenerse del otro lado. Igual aquí tenemos lo mismo, una carga neta de 0. La otra cosa importante es que las reacciones ácido-base de Bronsted-Lowry son reacciones en equilibrio. Esto quiere decir que la reacción puede proceder de ida y de vuelta. O sea que los reactivos pueden pasar de productos a reactivos nuevamente. Y esto va a ser diferenciado mediante esta flecha de doble cabeza. Bien, ahora definamos la notación de una reacción ácido-base. Bien, en primer lugar, la base siempre forma un nuevo enlace y el ácido pierde un protón, lo que genera la ruptura de este enlace. Entonces, las flechas curvas van a representar el movimiento de los electrones. De la especie más rica en electrones, en este caso la especie más rica en electrones siempre va a ser la base, hacia la más electrodeficiente, que va a ser nuestro ácido. La flecha doble, como ya les había comentado, representa que esta reacción está en equilibrio y nuestra carga neta en ambos lados de la flecha debe de ser igual. Ahora, teniendo este ejemplo, nosotros siempre vamos a decir que especies ricas en electrones van a reaccionar con especies pobres en electrones. Esto también se cumple para las reacciones de ácidos y bases de Lewis, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la habilidad de un ácido para donar un protón? Y la base, ¿qué capacidad tiene para aceptarlo? Para ello necesitamos hacer uso de una propiedad llamada pKa, que es una medida de la fuerza de un ácido y por consiguiente de su habilidad para donar un protón. Las reacciones ácido-base, chavos, están definidas por una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio es medida experimentalmente cuando un ácido es disuelto en agua. Cuando esto sucede, una reacción toma lugar y podemos dibujar una constante de equilibrio. Para este proceso. Entonces, esta constante de equilibrio está dada por el cociente de los productos sobre los reactivos, sabiendo que el disolvente aquí siempre va a ser el agua. Entonces, ahora bien, como la concentración del disolvente es constante, esta ecuación puede reescribirse dando lugar a una nueva constante de equilibrio denominada constante de acidez. Esta constante de acidez tiene una relación con la fuerza del ácido, pero ¿cómo se relaciona? Pues bien, mientras más grande sea la magnitud de esta Ka, o de esta constante de acidez, más fuerte va a ser nuestro ácido y por lo tanto nuestro equilibrio se verá desplazado a la derecha, o sea, hacia los productos. Ahora, el valor de Ka por lo general está dado en números exponenciales. Sin embargo, obviamente para facilitar la visualización entre los diferentes valores de Ka para diferentes compuestos orgánicos,
Por convención se decidió convertir este valor de Ka a pKa. Ajá. Entonces nuestra fórmula para convertir o para determinar el pKa es sacar el menos logaritmo de nuestra constante de acidez. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que mientras más pequeño sea el valor del pKa, más fuerte va a ser el ácido. Ahora, vamos a observarlo con estos ejemplos que tenemos aquí. En el primer ejemplo del lado izquierdo, tenemos la comparación entre un alcohol y un hidrocarburo común. Nuestro hidrocarburo es el propano y nuestro alcohol el etanol. La única diferencia entre estos dos, pues es que se sustituye un grupo CH3 por un grupo OH y esto va a impactar de manera dramática en nuestro pKa. La mayoría de los hidrocarburos tienen un pKa alrededor de 50, que los hace los ácidos más débiles. Y conforme nosotros vamos agregando grupos funcionales diferentes, nosotros vamos a notar un cambio en el pKa. En este caso, el pKa del propano es de 50 y el pKa de nuestro etanol es de 16. Esto quiere decir que nuestra especie más ácida es el etanol. En otro ejemplo, aquí tenemos dos derivados del benceno. Por un lado, el fenol, que es este de aquí. Y del lado derecho tenemos al tolueno. Si nosotros observamos su pKa, podemos obviamente definir que el fenol es el ácido más fuerte y el ácido más débil es el tolueno. Ahora, una vez aclarado esto, podemos establecer una relación inversa entre la acidez y la basicidad. Entonces vamos a poder decir que el ácido más fuerte produce la base conjugada más débil de la misma manera. La base más fuerte va a producir el ácido conjugado más débil. Basados en estas definiciones, la tabla nos muestra que conforme aumenta el pKa, obviamente es nuestra columna intermedia, la acidez va a disminuir. Entonces, de igual manera, como el ácido más fuerte genera la base conjugada más débil, podemos esperar que suceda lo inverso. Entonces, el ácido más débil va a generar la base más fuerte. Como podemos ver, el metano, al ser un ácido más débil de esta lista, con un pKa de 50, entonces va a generar una base en extremo fuerte, como lo es un carbanión. Nuestro carbanión es este de aquí. Sabiendo esto, entonces vamos a poder predecir los resultados de una reacción ácido-base y así hacia dónde se va a desplazar nuestro equilibrio. Bien, para esto primero debemos recordar que el desplazamiento del equilibrio depende de la fuerza relativa de los ácidos y bases. Para ejemplificar esto, analicemos la reacción del amiduro de sodio. Este es nuestro amiduro de sodio. Y el acetileno. En primera instancia, podemos ver que esta reacción da como resultado la formación del acetiluro de sodio y el amoníaco. Para determinar a dónde se va a desplazar el equilibrio, primero debemos determinar quién es el ácido y quién es la base. En este ejemplo, obviamente es muy sencillo, ya que la base está cargada negativamente, por lo tanto, nuestra base es el amiduro de sodio. Por lo tanto, nos deja al acetiluro como el ácido más fuerte. Una vez identificado esto, podemos proceder a identificar la base y el ácido conjugado, recordando que el ácido produce la base conjugada, entonces nuestra base conjugada es el acetiluro. Y en el caso del ácido conjugado, el amoníaco es nuestro ácido conjugado, ya que proviene de la base más fuerte, que es el amiduro. Bien, teniendo en mente esto, ahora vamos a comparar los valores de pKa de ambos ácidos. Por el lado de los reactivos, el pKa del acetileno, que es nuestro ácido, es de 25.
Y del lado de los productos, el pKa de nuestro ácido conjugado, en este caso el amoníaco, es de 38. Teniendo estos datos, entonces podemos decir que el equilibrio favorece la formación del ácido más débil. En nuestra reacción, vemos que el amiduro retira un protón del acetileno, forma el ion acetiluro, amoníaco. Y una vez teniendo esta diferencia de pKas, entonces nosotros vamos a decir que el equilibrio se desplaza más hacia los productos que a los reactivos. Esto debido a que en nuestros productos está el ácido más débil y por lo tanto la reacción inversa va a ser más difícil de que ocurra. Esto lo vamos a ejemplificar con nuestra flecha de doble cabeza, sin embargo, poniendo una diferencia en la flecha que apunta hacia los reactivos, haciéndola un poco más pequeña. Esto indica que el equilibrio se desplaza más a la derecha que a la izquierda, o bien a los productos que a los reactivos. Ahora, otro ejemplo de esto es la formación del ion nitronio, que es un precursor importante en la química del benceno. Como podemos observar, la formación de este ion proviene a partir de la mezcla de dos reactivos sumamente conocidos, que es el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Ahora te preguntarás cómo es que ocurre una reacción ácido-base entre aparentemente dos ácidos fuertes. Bien, la lógica es la siguiente. Basándonos en el valor de pKa de ambos reactivos, podemos observar la diferencia entre ambos. Por un lado, el pKa del ácido sulfúrico es de -9. Y el del ácido nítrico es de -1.4. Ahora bien, bajo esta lógica, podemos ver que el ácido nítrico, bajo estas condiciones específicas, se comporta como una base, lo cual va a generar que él retire uno de los protones del ácido sulfúrico para generar un ácido conjugado débil y una base igualmente débil. De esta manera van a surgir dos conceptos nuevos. En primer lugar, el equilibrio siempre va a favorecer la formación del ácido y la base más débiles. Y en segundo lugar, la habilidad de una base para retirar un protón también está dado por su pKa. Para entender mejor este segundo concepto, veamos otro ejemplo más sencillo. En este caso tenemos la formación del ion acetiluro y la formación de un alcóxido. De manera general, son las mismas reacciones. Sin embargo, podemos observar que el ácido conjugado resultante tiene diferencias muy importantes y por ello la manera en la que el equilibrio se distribuye en ambas reacciones. En la primera reacción, la formación del ion acetiluro mediante el uso de un alcóxido genera nuestro ion acetiluro después de que el alcóxido desprotona al acetileno y genera etanol como ácido conjugado. Ahora, en la segunda reacción, vemos el uso del ion acetiluro para desprotonar el etanol. En este caso, nuestro ion acetiluro es nuestra base. Y esto forma un alcóxido y como nuestro ácido conjugado al acetileno. Ahora, la diferencia en estas dos reacciones radica en que el ácido conjugado tiene un pKa menor al del ácido de los reactivos, por lo que la regla que establece que se favorece la formación de ácidos y bases más débiles no se cumple en el primer caso, y como resultado el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos o bien hacia la izquierda. Ahora en la reacción número 2, para contrastar nuestra primera observación, observamos que el pKa del ácido conjugado es mayor al del ácido de los reactivos. Entonces, la regla se cumple y el equilibrio se desplazará más hacia la formación de productos. Aquí es donde podemos observar o predecir qué reacción se favorece y cuál no, mediante el uso de nuestras tablas de pKa.
Entonces, podemos decir que un ácido puede ser desprotonado por la base conjugada de cualquier ácido que tenga un pKa más grande. Bueno, hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video, que es la segunda parte, vamos a ver los factores que influyen para que podamos determinar la acidez de una molécula y la teoría de Lewis de ácidos y bases. Los espero en el próximo video. Hasta luego.